¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Queremos darle las más cordiales bienvenidas a tu programa Tiempos Proféticos, programa que sale gracias al patrocinio de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera, que está ubicada en San Félix, Estado Bolívar, Venezuela, y nos sentimos muy agradecidos, porque usted está siempre en sintonía de allí. Queremos comenzar con el otro caballo. Ya estamos el caballo blanco, el caballo rojo, ahora el caballo negro. Y cada uno de los seres vivientes, uno tenía cara de león, otro becerro, y ahora en la cara de ese ser viviente era un hombre. Y queremos leer la palabra del Señor que decía: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañas el aceite ni el vino. Aquí está hablando sobre 2 versículos, el versículo 5 y el versículo 6. Cuando el Señor abre, porque es el único que tiene la autoridad de poder desatar los sellos y abrir el libro, cuando abre el tercer sello, allí escuchó una voz del cielo, ¿verdad? Y vio al tercer ser viviente, que era una característica de su fisionomía, era una cara de león, una cara de hombre. Y ahí vemos cómo él, al abrir y que el tercer ser viviente le dijera a Juan: ven y mira. Y él miró un caballo negro, y el que se lo montaba tenía una balanza. Ahí vemos la balanza en la mano de ese ser que tiene un caballo negro, que está montado sobre un caballo negro. Y ahí vemos que esta balanza, amados hermanos, es para pesar la obra de los hombres, es para que se pueda, como el tercer ser viviente, que es para cuidar al hombre, ahora le da autoridad a un demonio encima de un sistema. Esa balanza no es la justicia, esa balanza no es que él va a denegar la justicia, no. En el caballo rojo sí fue la justicia, de tal manera que la justicia fuese como trapos de inmundicia, como dice el profeta Isaías. Y vemos aquí algo, amados hermanos, que se le dio una balanza en la mano, y claramente nos dice que no solamente se le dio una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía. Esta voz es de Jesucristo. Cuando vemos el capítulo 5, que en medio de los cuatro seres vivientes estaba un cordero inmaculado, y también estaba en medio de los 24 ancianos, y que también estaba en medio del cielo, y que también estaba en el trono, claramente este cordero que estaba como apariencia inmaculado, que estaba allí sacrificado, hablaba y era nuestro Señor Jesucristo. Ahora ese cordero le está diciendo al que tiene la balanza en la mano y de poner el peso de la balanza a un demonio. No es cualquier cosa que estamos hablando que ese peso que está allí le está hablando a ese ser que está allí, que pesara algo. No son las obras de los hombres, no son lo que ellos o lo que nosotros hacemos. No, dice en la palabra de Dios que esa balanza que está allí es para pesar trigo y también para pesar cebada. Y dice: 2 libras de trigo por un denario, 2 libras de trigo por un denario. Y dice la palabra del Señor: 6 libras de cebada por un denario. Pero le advierte: pero no dañes ni el aceite ni el vino. Aquí vemos, amados hermanos, la escasez de la palabra que va a haber
en este tiempo. Una escasez terrible, tanta es la escasez que hay que se compara 2 libras de trigo por un denario, pero también hay un alimento, la cebada, pero la verdadera palabra es el trigo. Quiere decir que va a haber una abundancia de un alimento que no es el trigo, que es la cebada, y que la predicación del evangelio va a ir por muchas personas, pero no exactamente es el trigo, es el alimento que habla la palabra de Dios. Yo soy el pan que desciende del cielo. No fue pan de trigo, es pan de cebada. El pan de cebada, amados hermanos, es el que llevaba aquel niño que tenía 5 panes de cebada y 2 pececitos. Los panes de cebada eran para gente pobre y los panes de trigo, como son más caros, era para las personas que pudieran pagar. Así que los panes se hacían o panes de trigo o panes de cebada. Y los panes de cebada solamente lo comían las personas que no podían financieramente, económicamente, comprar el pan de trigo. Así que vemos 2 panes aquí que es pesado por un demonio, y este demonio que está pesando el trigo y está pesando la cebada, le da un precio a la cebada de 6 libras, casi 3 kilos, 6 libras por 2 denarios, y dice la palabra que 2 libras de trigo por un denario. Aquí nos vemos comparado a algo, amados hermanos, que cuando usted y yo conocemos la palabra, pero no la predicamos como debe ser, eso representa cebada. Pero cuando usted predica la palabra, es escasa. Este es el tiempo. No solamente fue escasa la palabra en el tiempo de la primera visitación, de la primera generación, en el tiempo de Israel en Egipto, sino la segunda visitación, que era también aquella palabra era escasa en el tiempo de Samuel. Y no solamente, la tercera también era escasa. Eran las gente de la tercera generación, que es la generación, ellos predicaban la palabra, pero no la cumplían. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, que eran aquella especie de personas religiosas que tenían diferentes sectas. Cuando hablo de la secta de los judíos, está hablando que no eran tan abiertamente públicos, eran pocas personas que podían ser judíos, podían ser fariseos, o podían ser escribas, o podían ser saduceos. Así que era muy difícil que las personas llegaran a ese estatus y había que cumplir ciertas normas. Por eso la palabra nos llama que eran sectas, no como el evangelio, que todos lo pueden tener y está abierta. Y entonces, esa palabra que usted predica, que yo predico, si no están enmarcadas bajo la palabra de Dios y que yo la haga, yo estoy predicando una cebada. Y va a haber una abundancia de eso, hermano. La abundancia de personas que predican la palabra, pero no la viven. En el tiempo de Jesús, él veía a los fariseos de tal manera que él les predicaba una revelación, como dijo Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la palabra, un hombre fariseo, una persona que era perteneciente al Sanedrín. Y no solamente eso, amado, fue a Jesús y Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cómo un hombre ya viejo puede entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Jesús le habló estas palabras. Yo me voy a referir a estas palabras. Nicodemo, tú siendo maestro de la palabra, no sabes eso. Si te estoy diciendo las cosas terrenales, imagínate que te dijera las espirituales. Hoy en día, amados hermanos, pocos pueden conocer revelación de la palabra porque muchos están solo en la cebada. Alimenta la cebada, pero no es lo que Dios quiere. Hay gente, ministros de Dios, que no soportan una revelación. Quieren interpretar la Biblia bajo métodos humanos. Quieren interpretar la Biblia, por ejemplo, Apocalipsis, que está lleno de enigma, que está lleno
de un lenguaje único, que está lleno de un lenguaje revelador. ¿Usted cree que por medio de una ciencia para poder ver los simbolismos, usted va a interpretar la Biblia? Usted va a interpretar la Biblia por medio de la psicología, usted va a interpretar la Biblia por medio de la teología, usted va a interpretar la Biblia por medio de las cosas que el hombre ha creado. No lo va a interpretar porque solamente es interpretada por el Espíritu Santo. Ninguna profecía fue de una revelación privada o fue interpretada privadamente, no, solamente por la inspiración del Espíritu Santo. Y aquí vemos este caballo, amados hermanos, que pesa. Este caballo va a hacer que muchas personas, pero ¿qué es lo que hace? Estamos en el tiempo que un hermano, una hermana que ministra la palabra de Dios, pero está en pecado y no le sucede nada, le está dando la autoridad. El Cordero de Dios, el novio de la iglesia, le está dando autoridad al demonio que no dañes ni el aceite, uno, ni el vino, dos. Eso indica, amados hermanos, que no va a haber una disciplina, por decirlo así. No va a haber un juicio así. No lo va a haber a los hombres que predican la palabra estando en pecado. No va a haber. ¿Por qué? Porque este es el tiempo donde va a escasear la palabra y los pocos que están en la palabra y se cuidan. Uno de los mensajes que nosotros debemos tener, que son dos, basado en dos cosas debemos estar: en paz y en santidad. Es la manera de ver a Dios. Los mensajes de hoy en día no tienen casi ni paz ni tienen casi santidad. La gente quiere otro tipo de evangelio, un evangelio que yo pueda hacer lo que a mí me puede decir o puedo yo no tener censura a lo que yo hago. Ese es el evangelio que la gente quiere que le predique. Pero un evangelio que se predica sobre la paz y sobre la santidad es difícil, pero la predicación que el apóstol Pablo estaba diciendo, que sin paz y sin santidad, quiere decir que la predicación de la paz y de la santidad es necesario hoy en día en la iglesia, pero eso escasea. Eso escasea hoy en día. Lo que hoy en día hay es cebada, te vas a levantar, los que te vieron derrotados, los que te vieron caídos, se van a levantar, y así muchos mensajes de autoestima o muchos mensajes renovadores, muchos mensajes de esperanza, pero no hay un mensaje que revele el pecado de la humanidad. Hoy en día el mensaje que se da es cebada, y eso lo está pesando, ¿sabe quién? Un demonio, un principado, amados hermanos, un principado. Y Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, le está diciendo a ese principado que está montado en un sistema que representa el caballo negro, que no dañes ni el aceite, la unción, ni el vino, la salvación. Quiere decir que la cebada va a salvar. Mucha gente se van a convertir con un mensaje de cebada, no con un mensaje de trigo. Pocos van a recibir un mensaje de trigo. ¿Quién recibe la cebada? Los niños. Las personas que están ejercitadas comen trigo, comen una comida pesada, no toman leche, no comen cebada, comen trigo. Por eso, amados hermanos, hoy en día queremos que Dios nos use, pero Dios te va a usar. Así está en pecado, Dios te va a usar. ¿Sabe por qué? Porque el demonio, aunque tú le des la puerta para castigarte, aunque no lo va a castigar, porque hay una palabra del Cordero de Dios que le dice a ese principado: no dañes la unción que está ahí. Puedes dañar, si quieres, un espíritu de una doctrina falsa. Puedes dañar y tratar de que haya muchas de la Biblia, muchas fuentes bíblicas hoy en día, y muchas Biblias, muchas personas que han tratado de que ya no sea una sola, sino varias, y siempre dicen que están escritas en el original. Grosa mentira. Pero hoy en día la gente desea es cebada.
no trigo. Y eso es lo que la gente no se está mirando. No hay acá, amado, una escasez de la palabra genuina de Dios. Una palabra que hable sobre la santidad y una palabra que hable sobre la paz. Hoy en día, con tanta violencia, con tanta maldad, por haberse multiplicado la maldad, mi corazón se puede enfriar, mi corazón puede desmayar, mi corazón se vuelve, en vez de amoroso, odio. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que va a predicar cebada. Amado amigo que estás escuchando, no prediques cebada, no prediques eso, predica la palabra de Dios tal cual como está. Y personas que están en pecado y dicen, bueno, no me pasó nada, sigo predicando, voy a predicar y Dios me sigue usando, Dios me sigue respaldando. Pues hay una palabra en Apocalipsis. No es que Dios te está respaldando, sino que hay una palabra al espíritu de ese demonio, a ese principado, que no dañes, salido de en medio de los cuatro seres vivientes. Nuestro Señor Jesucristo le dice a ese ser viviente, no dañes ni el aceite, que es la unción. La unción no va a perderse, no se va a perder, no va a disminuir. Aunque estés en pecado, aunque yo esté en pecado, no se va a disminuir. Y tú vas a creer que Dios te respalda. Si van a hacer milagros y tú vas a creer, Dios está conmigo. No va a hacer, pero eso es un sistema. Es un sistema. El caballo negro es un sistema. Una de las cosas que Dios trata con la humanidad es que nosotros tenemos que juzgar hasta los ángeles. Y no juzgamos nosotros ni siquiera los agravios, ni siquiera soportamos, ni siquiera podemos entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hoy en día no se está predicando en como debe predicarse el evangelio. Hay ahorita dos tipos de evangelio: cebada y trigo. Y no va a ser dañado cualquiera que predique. Si usted predica el evangelio, dése cuenta que ese espíritu, ese principado, no lo va a dañar. No lo va a dañar. Y usted va a creer y va a ser una doctrina de error, una doctrina de demonio. Escuche bien, usted predicando la palabra, ¿qué me dice usted, predicador? ¿Qué me dice usted, maestro? ¿Qué me dice usted, pastor? Que aunque tú prediques la palabra, hay un sistema hoy en día que está metido dentro del evangelio, que está metido dentro de las iglesias, que está metido dentro de un sistema que se ha penetrado dentro del sistema de una iglesia cristiana, un espíritu que habla solo cebada, pero hay prosperidad en la persona, tienen iglesias grandes, son populares. Eso es un sistema, pero ese tercer ser viviente le da la autoridad que tenía él, se lo da a ese espíritu, más Jesucristo le da una balanza. Imagínense que un espíritu, un principado, tenga la balanza de juzgar quién predica y quién no predica bien. Es un espíritu, amados hermanos. Dios me mandó a predicar, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Pero cuando nosotros nos desviamos, ese demonio, ese principado, no te va a hacer daño. No dañes ni el aceite, ni tampoco dañes el vino, la salvación. Usted puede estar mal con el pastor y predique y la gente se salva. Usted puede estar en pecado y predica y la gente se va a salvar. Usted está en rebelión contra su pastor o habla mal contra su pastor y va a predicar y la gente se salva. No dañes el efecto de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo va por encima de lo que usted puede ser, lo que encima que usted puede predicar. La gente tiene hambre y sed de justicia y son bienaventurados, y Dios va a enviar gente para predicar. Van a predicar el evangelio a todas las naciones y después vendrá el fin. La salvación no se va a perder, a pesar que yo pueda estar errado, a pesar que usted puede estar errado, a pesar que usted puede predicar una cebada, un alimento que no fortalece, sino que queda la persona raquítica. Esa cebada
aunque usted predique, la salvación se va a mantener. El evangelio va a crecer, la gente se van a salvar y usted no haya. Yo he visto cómo gente fundan iglesias estando mal y la gente se salva. Y ahí es donde yo fui al Señor. ¿Qué pasa esto? Y Él me llevó a esta palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y claramente dice, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes. ¿Y de dónde viene esa voz? Dice, oí en una voz de en medio de los 4 seres vivientes. ¿Y quién está en los 4 seres vivientes? El Cordero de Dios. El evangelio va a ser efectivo, más aún. El evangelio va a salvar gente que usted no se imagina. Va a haber de todos los extractos de la sociedad, de todas las esferas, sea política, sea religiosa, sea deportiva, sea en la farándula, donde quiera, Dios va a salvar a mucha gente, sea con el evangelio genuino o con un evangelio de cebada. Sea como sea, Dios va a salvar porque no se va a perder ni el aceite, ni se va a perder el vino, que es la sangre de Jesús, y el vino es la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a usar de una manera especial. Aunque estés mal delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo seguirá usándote. Los dones y el llamamiento es irrevocable. Te va a seguir usando para hacer grandes obras y te va a seguir usando para salvar mucha gente. Pero cuida lo que Dios ha depositado en ti. Cuídalo, porque es un evangelio que Dios va a llevar a esfera muchas personas. Para recoger el fruto se necesita mucha gente. Va a haber muchas personas que Dios va a llamar. Pero cuídate, cuidémonos de ser cebada. Cuidémonos. Así que llevemos este evangelio, pero con una palabra genuina. 2 tienen que ser lo que prediquen la palabra, 2 fundamentos. Tienen que estar basados en la paz y en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la forma de predicar es que tiene que ser por revelación, tiene que haber doctrina, tiene que haber ciencia. Si no hay esas 4 partes, como dice Primera de Corintios capítulo 12, y el predicador, ¿por qué no hay eso? ¿Por qué no hay doctrina? No, la doctrina la predica el pastor, no. El evangelio no es así. Todo predicador tiene que predicar doctrina, tiene que predicar por ciencia, tiene que predicar con sabiduría, tiene que predicar con esa revelación del Espíritu Santo. Son 4, pero el fundamento de esa forma de predicar que tiene que llevar la predicación, ciencia. La ciencia de Dios tiene que predicar. Cuando usted no solamente predica sin ciencia, sin revelación, predica sin sabiduría y predica sin doctrina, usted está predicando cebada. No está predicando el evangelio, aunque la gente se va a salvar. La gente no va a dañarse por más que nosotros tengamos malos testimonios, no se va a dañar el aceite. Por más que nosotros tengamos en mal testimonio, la gente no le va a dejar de salvarse. Los testimonios de personas, pastores, de evangelistas, de profetas, de apóstoles, de maestros, aún van a aumentar el mal testimonio, pero el evangelio no se va a detener. No se va a detener el evangelio. Siempre va a haber salvaciones y siempre Dios te va a usar. Pero eso no indica que tú eres salvo, que yo soy salvo. Solo 2 fundamentos: paz y santidad, sin la cual, si esa predicación lleva paz, lleva salvación. Si esa lleva santidad, también lleva, porque Dios se va a aparecer delante de tu presencia. Porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. Pero cuando la gente se salva con esa cebada y necesita algo más fuerte, no lo va a encontrar. Va a seguir siendo comida de cebada, comida de cebada, comida de cebada.
¿Y hasta qué tiempo tú vas a comer comida de cebada? ¿Cuándo vas a comer trigo? ¿Cuándo te vas a fortalecer? Fíjense que el profeta Elías comió muchos años, ¿sabe? Trigo, trigo, amado. Y aquella viuda no tenía cebada, tenía ¿qué? Trigo. Pero ¿cuántos resisten comer con cebada? Nada más. Hasta requínticos y pequeños. Bueno, amados hermanos, hemos llegado al final de tu programa Tiempos Proféticos con el tercer jinete y el tercer caballo del Apocalipsis, que es un caballo negro. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta tu programa Tiempos Proféticos.